el nombre de nuestro Dios. Amén, mis santos hermanos. Damos gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad preciosa que nos brinda el Señor de que podamos una vez más encontrarnos por este canal. Amén. Y estar aquí nosotros compartiendo la palabra del Señor. Pues la palabra de Dios es vida, es eficaz. Dice que es más poderosa que un martillo quebrantador de piedras. De manera que la palabra de Dios nos da vida. Vamos a alimentarnos una vez más con ella en esta noche y vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo que se encargue de bendecirnos a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, en esta noche. Muchas gracias, Señor, por todo tu amor y gran misericordia para con nosotros. Bendícenos, Dios del cielo. Permite que todo lo que hagamos en este día sea para bendición de todo tu pueblo, edificación de toda tu iglesia y para renombre tuyo, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a estar continuando con esta serie de estudios que hemos venido realizando. Amén. Y como ya hicimos la introducción a la segunda carta de nuestro hermano Timoteo, bendito sea el Señor para siempre, pues vamos a continuar hoy con el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Por ellos hemos de recordar, hermanos, las condiciones en que el apóstol escribe esta carta a nuestro hermano Timoteo. Fíjense cómo lo dice aquí en el primer capítulo y en el primer versículo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor. Así en ese tono, el apóstol escribe al hermano Timoteo esta última carta. Dice: sabemos que había estado preso en otras ocasiones, amén, por causa del Evangelio de Cristo. Dice: pero esta sería la última vez que estaría preso, porque en esta misma carta, en el capítulo 6, en el capítulo 4, en el versículo 6, nos dice él que ya él estaba listo para ser sacrificado, que el tiempo de su partida estaba cerca. Está hablando en un tono ya de una despedida rápida. Amén. Ya él sabía que todo estaba preparado para él partir. Por eso prepara esta carta. Amén. Prepara esta carta porque ya sabe que va pronto a la presencia del Señor. Dice acá, era apóstol por la voluntad de Dios. Ya sabemos que nos ha dicho esto, amén, que él era el apóstol de Cristo a los gentiles por la voluntad de Dios, pero ya estaba en el ocaso de su carrera en una fría y oscura cárcel. Lo habían llevado a Roma nuevamente, ahora en calidad de un preso de los días de Nerón. Estamos hablando por allá por el año 67 de la era de Cristo, por supuesto, amén. Y el apóstol, pues, en esa condición, le escribe esta carta a Timoteo, que nos ha llegado a nosotros y que es de mucha bendición para todos nosotros, porque aquí hay grandes enseñanzas para nuestra vida, amén, nuestra vida cristiana y en todo el sentido de la palabra. Dice: doy gracias, amén. El versículo 2 dice el apóstol, dice: doy gracias, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre
y de nuestro Señor Jesucristo, a su hijo Timoteo en la fe. Amén. Quien había acompañado al apóstol Pablo en su segundo y en su tercer viaje misionero por toda Asia Menor. Amén. Pero Pablo lo había dejado en Éfeso tiempos antes de caer en esta prisión. Amén. Donde él estaba para apoyar, para corregir, para guiar, para ayudar a la congregación de Éfeso. Amén. A todos esos hermanos que estaban allí y que ya el apóstol Pablo había trabajado tan duro con estas personas, pero sabía que necesitaban ciertas exhortaciones, ciertas enseñanzas. Había que organizar bastante en esa iglesia. Por eso Pablo dejó a Timoteo en ese lugar. Pero desde allí escribe esta carta y fíjense cómo dice el versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De manera que el apóstol en esta condición no descuida su misión de instruir, y sobre todo a este joven que es uno de los pocos que no se le ha corrido a última hora, sino que se ha mantenido, amén, fiel al ministerio, a la palabra de Dios y al apóstol San Pablo, a su ministerio. Por eso es que dice aquí, amén, que noche y día Pablo oraba por Timoteo. Noche y día Pablo oraba por Timoteo. Nosotros estamos llamados a orar los unos por los otros, hermanos. Y más aún cuando tenemos carga de responsabilidad, amén, por alguien, sea por un hijo, sea por los hijos o por los hermanos, etcétera. Nuestras oraciones en todo tiempo, noche y día, deben ser constantes siempre a favor de nuestros hermanos. Él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Aleluya. Doy gracias a Dios, al cual sirvo. Amén. Desde mis mayores, con limpia conciencia. Desde mis mayores, con limpia conciencia. Desde mis antepasados. Así que la mención aquí que Pablo hace de sus mayores, es decir, de sus antepasados, establece un paralelo con los antepasados de Timoteo también, porque eran israelitas los dos, amén. Y él está recordando que los dos descienden de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera. Amén. Y por lo tanto, pues está hablando de un pariente de él. Amén. No solamente en la fe, sino también que eran familia de la misma estirpe. Amén. De nuestro patriarca Abraham. Bueno, y estamos llamados siempre a orar los unos por los otros, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. En el versículo 4 agrega el hermano Pablo y dice: deseando verte, aunque estaban tan distantes uno de otro. Él estaba en Roma, Pablo estaba en Roma, y nuestro hermano Timoteo estaba en lo que hoy se llama Turquía. Quiere decir que estaban a una gran distancia, pero en el amor de Dios no hay distancia. Para los que se aman no hay distancia. Siempre estaremos comunicándonos, siempre estaremos unidos. Amén. Por eso él dice aquí: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Como Timoteo había sido un discípulo de Pablo tan fiel, un discípulo, un servidor de Pablo tan honesto, tan dispuesto, tan dedicado, con tanta sinceridad, con tanto amor había servido, amén, al apóstol, y el apóstol había valorado esto. Por eso le dice que él
se recordaba de sus lágrimas. Amén. Acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, para haciendo cosas grandes también. Este joven, amén, a favor de ese ministro. Era algo que el ministro, pues, lo recordaba con mucho cariño, con mucho amor. Amén, deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Dice, mientras más amarga fue la despedida, amén. Mientras más amarga fue la despedida, más alegre será el reencuentro, como dicen algunos. Amén. Ese es un dicho de siempre, dicho desde la antigüedad, que mientras más amarga es la despedida, más alegre será el encuentro. Bendito sea Dios. Dice, la despedida fue triste, pero hay esperanza. Hay esperanza. O sea, nunca nos vamos a despedir en un para siempre, sino en un hasta luego. Bendito sea Dios para siempre. Y dice en el 5, trayendo a la memoria, recordándome yo de la fe no fingida que hay en ti, que la fe de Timoteo no era una fe fingida, ni de apariencia, ni para hacer bulto, sino que era algo genuino, era una fe sincera, era una fe que a Dios le agrada, amén. Porque él dice aquí, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, amén. Aleluya. Primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. El apóstol sabía que estas eran mujeres de Dios. Se habían convertido tal vez al evangelio en uno de esos viajes de Pablo. Dios puede ser en el segundo viaje de Pablo, pudo haber sido, pero lo que sea, pero tal vez pudo ser en el primero, amén. Pero lo que sea, como fue esto, amén. Eran cristianas genuinas, eran oriundas de Listra, amén. Amén, aquella región, como ya hemos dicho, que ahora pertenece a Turquía. Bendito sea Dios para siempre. Pero ellas instruyeron a Timoteo de una manera, amén, que Timoteo aprendió un evangelio genuino, tenía conocimiento de la palabra de Dios, de todo el Antiguo Testamento, amén, porque cuando este Timoteo le dio el corazón a Cristo, ya estaba bastante avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios. Es que es importante, mis santos hermanos, que nuestros familiares, amén, reciban esa instrucción nuestra de la palabra. Todavía no se hayan convertido al Señor, amén, pero que ellos vean que nosotros, amén, nos hemos ocupado de instruirlos a ellos también. Que dice que nuestros familiares evalúen la fe, la piedad y la devoción nuestra, amén, por el fruto que nosotros demos y llevemos. Así que es un compromiso para todos nosotros, amén, estas enseñanzas. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya, te doy ese consejo, Timoteo, amén, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar quiere decir mantener vivo, mantener vivo. Y puede ser también muy probable que al apóstol decirle esta expresión a Timoteo, tenga muy en mente en el libro de Levítico, capítulo 6, el verso 13, donde la palabra dice que el fuego del altar debía mantenerse ardiendo siempre y que para ello había que estarle echando leña continuamente para que el fuego se mantuviera ardiendo, para que la llama se mantuviera ardiendo. Y aquí el apóstol le refiere a Timoteo, amén, dice que el don de Dios, amén, el don, que avives el fuego del don de Dios que está en ti.
que nosotros tenemos que avivar ese fuego en cada uno de nosotros cada día. El fuego que no se mantiene avivando, amén, se apaga. Se apaga. Es muy triste esto. Por eso dice, el don era el poder del Espíritu Santo para ejercer su llamado. Los dones y el poder del Espíritu Santo no permanecen fuertes si el creyente no los aviva. Oye, qué lindo esto, hermanos, ¿eh? Los dones y el poder del Espíritu Santo. Amén. Si el creyente no se mantiene animándolo, si el creyente no se mantiene en oración, leyendo la palabra, amén, se mantiene practicando estos detalles tan interesantes en la vida de un creyente, amén, que son los medios que Dios ha dejado para que nosotros nos mantengamos renovándonos continuamente. Si el creyente no lleva esto a cabo, se va apagando, se va llenando de ceniza, de escoria, y se le va cubriendo el fuego y va perdiendo intensidad, y se va perdiendo el entusiasmo, y se va perdiendo la chispa de la vida, amén, en nosotros. Por eso hay que mantenerse siempre, amén, activo. El creyente tiene que mantenerse activo para poder llevar fruto siempre, amén. Fruto que Dios se agrade de ellos. Bendito sea Dios para siempre. Dice el verso 6, dice el verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oye, qué lindo le habla el apóstol aquí a este hombre, que él sabe, el apóstol sabe, que Timoteo pues va a pasar por situaciones críticas que ya se estaba pasando, porque como vamos a ver en los versos que continúan, amén, se estaba viviendo una situación bien difícil. Dijimos al principio que estamos hablando de una carta que se escribe por allá por el 67 y que era precisamente, Pablo estaba preso en Roma por causa de la persecución del emperador Nerón, que ya sabemos que por el 64 había prendido fuego a la ciudad de Roma, y entonces cuando la gente se dio cuenta que fue él que lo hizo, que fue Nerón que quemó la ciudad para tratar de reconstruirla a él, al gusto de él, amén, él le echó ese crimen, la culpa, por ese crimen le echó la culpa a los cristianos. Y entonces justificó una persecución contra los cristianos, amén, que ya llevaba varios años, para el 67, ya llevaba algunos años, aunque fueran 2 años o 3, llevaba, amén. Pero ¿qué ocurre aquí, hermanos? Que los cristianos no tenían culpa de nada de esto. Sin embargo, así es el enemigo. El enemigo busca siempre algo de qué acusarnos. Pero qué bueno que, como dice Cristo, que digan toda clase de mal contra nosotros, pero que sea mintiendo, que no sea verdad. Amén. En este caso era así, no era verdad, no era cierto, jamás en la vida los cristianos se iban a prestar para quemar ninguna ciudad, para hacerle daño a nadie. Al contrario, los cristianos desde el principio, su meta es hacerle bien, amén, a todos los demás, incluso a los enemigos. Así que no se justificaba esto bajo ninguna circunstancia, pero el apóstol Pablo quiere que nuestro hermano Timoteo reciba fuerza, reciba ánimo, reciba fortaleza y esté pronto a saber que los cristianos pues están recibiendo un ataque muy feroz de parte del enemigo. Por eso habla aquí y le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué ocurre con todo esto? Dice, el espíritu de poder que Dios nos ha dado, dice, tanto la amenaza de Nerón como los ataques de los falsos maestros requerían de un espíritu de poder.
Es decir, que ese era un tiempo en que se necesitaba poder. Pero ya Cristo nos ha dicho a nosotros que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. El creyente está llamado a ser poderoso, a tener poder, a ejercer esa autoridad. Amén, en todo momento. El creyente pues tiene que ejercer, amén, ese don maravilloso de Dios que Dios nos ha dado, amén. Esa gracia linda que Dios nos ha dado para llenarnos de poder en los momentos más difíciles de nuestra vida, amén. El poder de Dios es nuestro, amén. Por eso es que el Señor nos dice, ustedes recibirán poder, amén. Nosotros estamos llamados a tener poder. Pero también nos dice aquí el apóstol, dice un espíritu de amor, un espíritu de amor. Dios nos ha dado, por eso nos dice aquí ese verso 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, un espíritu de poder, un espíritu de amor, amén, porque el amor echa fuera el temor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor siempre vencerá. Bendito sea Dios para siempre. Pero también nos dice aquí que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Dominio propio. Aleluya. Dice en el libro de los Proverbios, nos dice la palabra de Dios que el creyente o la persona, cualquiera que sea, que tiene dominio de su espíritu, tiene más fuerza que el que domina una ciudad. Es decir, el que tiene dominio propio, el que sabe controlarse, que tiene su autocontrol, tiene más poder que un emperador, tiene más poder que un rey, que un general, que un ministro de defensa, etc. El que tiene dominio propio. Por eso es que el dominio propio, nosotros tenemos que ejercerlo en todo momento, el dominio propio, porque con eso es que nosotros podemos mantenernos siempre firmes frente a cualquier tipo de ataque. Amén. En el versículo 8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Gloria al Señor para siempre. No te avergüences. Así que con tantas persecuciones, Timoteo pudo llenarse de miedo. Amén. Y negar a Cristo. Y negar a Pablo, que lo conocía, a un preso. ¿Quién sale por un preso? Amén. En esa condición ya para matarlo. No. Pero el apóstol le dice, no te avergüences. Envuélvete en este sufrimiento de Cristo. Siéntete contento, feliz. Amén. Dichoso, bienaventurado de que puedes sufrir por Cristo. Y así nos dice el Señor a nosotros. Dice que bienaventurados somos cada uno de nosotros cuando por causa de Cristo nosotros tengamos que sufrir algo, hermanos. Es una enseñanza linda. Él dice aquí que estas persecuciones lo pudieron haber hecho afligir y entristecer y llenarse de miedo, ¿verdad? Como lo estaban haciendo otros. Vamos a ver ahí también en otros versos adelante cómo es que hay quienes ya habían negado al apóstol y se le habían salido del lado y lo habían abandonado. Que sí, desde que le vinieron las persecuciones, desde que le vino la prisión, desde que el hombre cayó en mala, según dice la gente del mundo, porque para la gente del mundo eso era caer en mala. Para Pablo sabía que estaba en victoria, que esto era una victoria, que él estaba viviendo sus mejores momentos de la vida. Amén. Con esas persecuciones, él disfrutaba todo esto porque sabía que estaba sufriendo por Cristo. Ay, bendito sea Dios para siempre. En Hebreos 13:23 dice que Timoteo había
sufrido prisión. O sea que más adelante Timoteo cayó preso. Y ahí en ese pasaje de la Biblia, del libro de los Hebreos, lo que nos dice es que ya Timoteo había salido de la cárcel. Esto parece que unos años, muchos años después, pero ya sabemos que la vida de Timoteo no fue una vida fácil. Cuenta la tradición que al final de sus días, amén, Timoteo sufrió hasta golpizas, palizas, amén, de grupos que le cayeron, de bandas, amén, que le cayeron encima. Y todo era por causa del evangelio. Pero ya esas son otras historias. Amén. Ahora nos dice aquí, cual sea nuestra situación, estamos llamados a llevar la cruz de Cristo, a padecer lo que venga por causa de nuestra fe. Nosotros pues tenemos que estar preparados en todo esto. Nos dice también en el versículo 9, amén, al 11, dice, sufriendo por Cristo quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamamiento que Cristo nos hace es un llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, porque no son nuestras obras, amén, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que antes de la fundación del mundo, ya Dios había visto y había previsto todo esto que nos iba a pasar a nosotros. Que en el tiempo del Evangelio de Cristo, los creyentes iban a padecer. Así que esto estaba todo escrito en la mente, en la memoria de Dios que sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, nos salvó. Dice, no por nuestras obras, más bien por su amor, para que todo el que le acepte, porque ese es el gran amor de Dios, que la puerta de la salvación está abierta para todo. La gracia divina está abierta para todo. Amén. Y Dios pues tiene esta bendición para todo el que le ame, para todo el que le busque. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Cristo es la fuente de salvación que Dios ha establecido para toda la humanidad. Las buenas nuevas que Cristo vino a traernos a nosotros. Del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pues que sea que vivamos, o sea que muramos, de Cristo somos. Amén. Y es que el que conoce a Cristo no tiene miedo a la muerte. Este es un detalle muy interesante, mis santos hermanos que me escuchan, que me ven, que me oyen con estas enseñanzas. El creyente en Cristo Jesús ha superado el temor a la muerte. El creyente en Cristo Jesús ha superado todos los temores, porque en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos nosotros tan seguros que no nos importa, ¿verdad?, que muramos o que vivamos, porque ya sabemos que más allá de esta vida nos espera algo mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecernos aquí en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pablo fue constituido apóstol, predicador y maestro del pueblo gentil. Así que Dios abrió la enseñanza, las oportunidades a los gentiles a través del ministerio del apóstol San Pablo, que no se limitó a predicarle solamente a los judíos. Primero les predicó a los judíos, pero de ahí salió y les predicó también a todos los gentiles, para que todo el que quiera
creer y aceptar a Cristo, sea salvo. Amén. Dice, Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y formó un pueblo de creyentes. A partir de ahí, la humanidad quedó dividida en dos grandes grupos, que son ahora los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. El que tiene esperanza, amén, en Cristo Jesús, esa esperanza lo mantiene vivo, amén, y lo mantiene lleno de gozo y lo mantiene bendecido. Así que por eso el apóstol dice, Él guardará mi depósito. ¿Cuál es ese depósito de que el apóstol Pablo habla? Es toda su vida, es toda su esperanza, es toda su fe, es su depósito, es la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Por eso el apóstol está seguro que en Cristo no hay que temer. Bendito sea Dios para siempre. Y nos sigue diciendo en el 13 al 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la sana doctrina, en otras palabras. Mantén esto. Ya hay muchos que la están contaminando, dice el apóstol, pero tú mantén esa doctrina que aprendiste de mí, amén, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Dice acá, dice hasta ahora era el ayudante de Pablo. Amén. Pero pronto llevaría el compromiso sobre sus hombros, él solo. Es decir, ya el apóstol Pablo no estaría. Ahora él tendría que saber que él llevaría esa responsabilidad. Pues que ya sabemos nosotros que los maestros, los pastores, los líderes se van muriendo, van desapareciendo. En el devenir de la historia hemos visto eso, en el desarrollo de la historia, amén. Hemos visto esto siempre. Y ellos pues se han ido muriendo y otros han ido subiendo. Amén. Los que eran discípulos ahora son maestros. Y así sucesivamente. Y nos vamos cambiando. Pero con estas enseñanzas, el apóstol dice, guarda el depósito, o sea, guárdalo tú. Ya el mío lo tiene guardado el Señor Jesucristo. Ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Amén, pero tú sigue adelante. Mantén la fe, mantén el testimonio. Amén, en el nombre de Cristo. Y agrega aquí el apóstol algo muy, pero muy significativo que puede llenarlo de muchas cosas. Dice el verso, gloria al Señor por todos los siglos. Dice el verso 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todos los que están en Asia me abandonaron. Cuando habla de Asia, no se refiere al continente de Asia, lo que nosotros hoy llamamos el continente de Asia. No, Asia era una región de lo que ahora se llama Turquía. Así que estaba muy cerca del área de Éfeso, y se llamaba Asia. Pero los creyentes de aquel lugar habían abandonado a Pablo. Y los principales de ellos eran Figelo y Hermógenes. Por eso dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Amén. Así que entre estos ingratos, amén, porque eran ingratos, abandonaron a Pablo cuando más lo necesitaba. Abandonaron el evangelio, abandonaron la obra, abandonaron la misión, se fueron lejos, amén, lo dejaron solo. Se avergonzaron de él cuando lo vieron preso, cuando lo atraparon allí en aquel lugar, pues ya se marcharon, lo abandonaron. Eran unos ingratos, amén, pero es bueno que vengan todos los tiempos, porque ahí se conoce quién es quién, amén. Así que el apóstol le dice aquí a él, ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia.
de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y que también debemos de saber, hermanos, que aún los líderes, porque estos eran dos líderes del ministerio, sin embargo, estos apostataron de la fe y se marcharon. Amén. Así que tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos en Jesús, puestos en Cristo y solamente en Él, porque podemos ver cosas asombrosas, escándalos feos, hermanos, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, no en los hombres, para que no seamos frustrados. Amén. Pero el que tiene sus ojos puestos en Cristo puede tener esa seguridad de que Cristo nunca le va a fallar. Cristo nunca nos va a fallar. Por eso podemos confiar en Él plenamente. Ahora dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Bendito sea el Señor. Observemos, mis santos hermanos, amén, que aquí el apóstol habla y testifica a favor de Onesíforo, pues cuando encadenaron a Pablo, lo animó con palabras de ánimo, amén. No le salió corriendo, amén, sino que le trajo consuelo, vino y le dio ánimo, consuelo al hombre encadenado aquí. Bendito sea Dios para siempre. Más, dice algo más. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aleluya. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Fue a Roma, viajó a ese largo viaje, desde lo que es Turquía ahora hasta Roma. Amén. A buscar al apóstol para darle ánimo, para confortarlo. Amén. Y dice que lo buscó solícitamente, porque ahora Pablo estaba en una prisión pero muy difícil de llegarle. Amén. Y de encontrarlo, más en ese tiempo. Bendito sea Dios para siempre. Pero con ese amor con que lo buscó, con esa solicitud con que lo buscó, porque lo dice aquí, me buscó solícitamente y me halló. No se conformó con decir, yo salí, lo busqué, pero no lo encontré, pero Dios sabe que yo lo busqué. No se conformó con eso nada más. No paró hasta que no lo halló y lo encontró, amén. Y le sirvió de un amigo, de darle ánimo. Estamos contigo, estamos clamando a Dios por ti y estamos buscando la manera de que, te sienta mejor, te fortalezca en Dios. Sabemos que tú has enseñado la verdad, que tú has estado predicando, amén, este evangelio con amor, con fe, con devoción, desinteresadamente. Valoramos lo que tú has hecho, etcétera. Pues le llevó palabras de aliento al hombre. Por eso dice el apóstol, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Es decir, que en el día, sea que estuviera en el día del juicio o en el día que Él partiera de este mundo, encuentre misericordia cerca de los brazos del Señor en aquel día. Dice, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bendito sea Dios para siempre. Tú sabes bien, Timoteo, que este hombre nos ayudó grandemente en aquel lugar. Bendito sea Dios para siempre. Amén. No se sintió avergonzado del apóstol. No se sintió avergonzado de sus cadenas. Muchos lo abandonaron, lo dejaron. Amén. Pero este fue uno de los fieles que se mantuvo. Porque siempre vamos a tener a nuestro lado personas fieles, hermanos, que nunca nos van a abandonar. Van a haber quienes nos abandonan, pero van a haber muchos que no nos van a abandonar, que van a mantener esa amistad, ese amor, esa sinceridad, amén, y van a ser fieles al ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso, mis santos hermanos, confiemos en Dios
y oremos siempre los unos por los otros para que haya esa vivencia. Amén. Y ese agradecimiento en nosotros, que sepamos valorar lo que cada uno hace el uno por el otro en el Señor Jesús. Demos gracias a Dios y pidamos al Señor fortaleza cada día para nuestra fe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta, ha sido enseñada en esta noche. Mira, oh Dios del cielo, por todos mis hermanos que han estado aquí conectados y conectándose y conectando a otra persona. Señor, bendícele, prospérale, págale. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra, Señor, viva y crezca en nosotros continuamente y nosotros recibamos esa fortaleza que viene de ti a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, oh Dios, prospérale, Señor amado. Mira la condición, la situación, la necesidad de cada uno. Dios mío, yo te pido y te suplico por todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.